Bueno, hoy vamos a ver lo que es la teoría celular y ver cómo surgieron estas estructuras que nosotros llamamos células. En el cuadernillo pueden observar que tienen un texto en el cual explica la teoría celular. Estas estructuras que nosotros hoy en día llamamos células fueron descubiertas por un señor que estaba observando una lámina de corcho y en esa lámina de corcho vio pequeñas celdillas o celdas y que después fueron denominadas células por otros investigadores, eh, por una persona que estudiaba animales y por otro que estudiaban plantas. Descubrieron que esas celdas que habían descubierto en una planta de corcho principalmente, también estaban en los animales y en todas las plantas. Es a partir de ahí que se formó la teoría celular. La teoría celular tiene algunos principios. Primero, que todos los seres vivos están constituidos por una o más células, que toda célula es la unidad estructural funcional de todos los seres vivos, que a partir de una célula se origina otra célula y que toda la célula contiene la información hereditaria y que esa información hereditaria va a ser transmitida desde una generación a la otra. Por eso ustedes sí tienen información hereditaria de sus progenitores, de su mamá y de su papá. Bien, veamos qué es una célula. El concepto general de célula es que es una unidad estructural, funcional y de origen de todo ser vivo. Yo he subrayado ahí estructural, funcional y de origen. ¿Por qué es estructural? Bueno, porque forma parte de todas las estructuras del cuerpo. ¿Se acuerdan cuando vimos la organización de la materia, en la cual había niveles? En esos niveles nosotros vimos que a medida que se iban avanzando los niveles, desde lo más simple a lo más complejo, iban formando diferentes estructuras. Por ejemplo, un conjunto de células van a formar un tejido. Un conjunto de tejidos me van a formar un órgano. Y así sucesivamente. Por eso es estructural. Ahora, funcional es porque dentro de la célula se llevan a cabo todas las funciones que nosotros podemos realizar como seres vivos, ¿sí? Desde la reproducción, la respiración, la digestión, la eliminación de desechos, etcétera. Y de origen porque, bueno, como se mencionó recién en la teoría celular, a partir de una célula se puede obtener otra célula. Bien, ahora que ya sabemos lo que es una célula, vamos a descubrir los dos grandes tipos de células que existen, ¿sí? Uno son las procariotas, que son células sin núcleo, y el otro gran grupo son las células eucariotas, que son células con núcleo. Esta es la primer característica que ustedes tienen que tener en cuenta para poder diferenciar una célula de la otra, si tiene o no tiene núcleo. Y luego, dentro de las células eucariotas, vamos a encontrar una división más pequeña, que es la animal y la célula vegetal. Acá tienen una imagen comparando la célula procariota y la célula eucariota. Como verán, acá se encuentra el ADN disperso por el citoplasma y acá el ADN, todo lo que es cromatina, está dentro de esta unidad o esta estructura que se llama núcleo. ¿Sí? Bien, nosotros podemos dividir a los organismos según el número de células. Cuando hablamos de unicelulares, estoy hablando particularmente de procariotas. Unicelulares, una sola célula. Pluricelulares, muchas células. Acá es una fotografía de células de una planta, ¿sí?
Fíjense que en los pluricelulares yo le puse los protozoos, los hongos, vegetales y animales. Bien, célula procariota. Son células pequeñas que no tienen núcleo, son mucho más sencillas y son las primeras en aparecer en la Tierra. Fíjense que comparadas las células, la célula procariota es mucho más chiquita, ¿sí?, que una célula eucariota animal. Y la célula animal es mucho más pequeña, ¿sí?, que la célula eucariota vegetal. La célula eucariota, en contraposición a la célula procariota, ¿sí?, presenta mayor complejidad, tiene un núcleo, son más grandes que las células procariotas y aparecieron después. Acá les muestro una célula vegetal y una célula animal. Tienen varias diferencias entre ellas, pero prácticamente lo que difiere entre una célula vegetal y una célula animal es la presencia de esta pared celular que tiene la célula vegetal que la célula animal no la tiene. Además, como nosotros sabemos, las células vegetales que se encuentran en las plantas son las encargadas de realizar la fotosíntesis, ¿sí? Para realizar la fotosíntesis necesitan de esta estructura que se llama cloroplasto, que es donde se almacena, ¿sí?, toda la clorofila para poder realizar la fotosíntesis. La célula animal carece de ese cloroplasto porque, como ustedes recuerdan, nosotros tenemos alimentación heterótrofa y por ende no fabricamos nuestro propio alimento. Por último, a pesar de las diferencias entre las células procariotas y las células eucariotas, todas las células deben tener necesariamente, ¿sí?, una estructura básica que está formada por la membrana plasmática, el citoplasma, el ADN o material genético. Y además presentan una estructura que se llama ribosomas que sirve para poder realizar mucha de la síntesis de proteínas y procesos metabólicos dentro de la célula. Espero que les haya quedado claro este tema y cualquier duda me consultan.